es una lesión benigna, pero que muchas veces confunde a la gente y muchas veces han terminado denunciando, haciéndole tratamientos raros, etcétera, biopsias espantosas, y es una cosa fácil de ver. Siguiente. Es una lesión coroidea rojo asalmonada. Esta es la descripción clásica, rojo asalmonada. Siguiente. Este es el color del salmón. Entonces muchas veces me preguntan, ¿qué significa rojo asalmonada? Bueno, miren el salmón. Esto es el salmón ahumado, pero ese es el color que tiene el salmón. Siguiente. Estamos hablando solamente acá del hemangioma solitario, o sea, un hemangioma localizado. Sturge-Weber es un hemangioma diseminado, o sea, difuso, que incluye también la cara, etc. No, acá no estamos hablando de Sturge-Weber, estamos hablando del hemangioma localizado. Siguiente. Entonces, complicaciones, tiene dos complicaciones básicas, ¿verdad? Primero, con el tiempo va exudando, no todo, pero la mayoría con el tiempo empiezan a exudar. Cuando exudan, si uno no lo trata a tiempo, pueden pasar dos cosas: que vaya siendo una fibrosis subretinal y tronó la mácula, o que vaya siendo un desprendimiento de retina y nuevamente tronó la mácula y a veces se desprende toda la retina. Entonces, estas son las dos complicaciones que tienen. Por favor, no empiecen a pedirle estudios sistémicos a un hemangioma, porque es una tontera, por decirlo así. No se le piden estudios sistémicos porque no tienen cosas sistémicas, ¿verdad? Lo peor es que a veces cuando uno pide un estudio sistémico le va a encontrar un nodulito en algún lado y esa persona va a estar al borde del suicidio, ¿verdad? Entonces, diagnóstico, igual que en el caso del melanoma, el diagnóstico es básicamente clínico. O sea, yo ya a los médicos que rotan conmigo, habitualmente, como vemos casos y vienen pacientes para control o pacientes nuevos, yo les muestro en la lámpara, porque yo tengo la lámpara con la filmadora y están viendo ahí en el monitor. Les muestro en el monitor y yo les digo, diagnóstico presuntivo. El 90% de las veces, el médico que está rotando conmigo hace 10 días, 15 días, dice hemangioma de coroides. Así de fácil es cuando uno conoce el pajarito. ¿Ah? Y ahora hay muchos que conocen el pajarito, pero la mayoría no. La biopsia jamás, nunca se hace una biopsia en un hemangioma. Si alguien les dice la famosa frase, diagnóstico diferencial entre melanoma, metástasis y hemangioma de coroides, ignórenla, porque saben que esa persona no tiene ni idea del tema. Ahora, si se los mandan con esa frase, está todo bien, porque no tiene por qué saber. Pero si ellos dicen que eso es el diagnóstico, que tienen que hacer una biopsia, es una bestia. O sea, no se hace diagnóstico con biopsia en ningún hemangioma en la vida. Siguiente. Yo una cosa que uso mucho es la retroiluminación. Le pongo una hendidura muy marcada y el hemangioma se ilumina por completo. Esto no va a suceder jamás en un melanoma y podría pasar en una metástasis, pero habitualmente no es tan escandaloso, no es tan notorio. Siguiente. Pero fíjense cómo se ilumina siempre alrededor de la hendidura. En el fondo de ojo es mucho más fácil de ver que en la fotografía. Siguiente. Y nosotros estamos viendo acá, a este paciente le habían diagnosticado una maculopatía. ¿Por qué? Porque solamente le miraban esto y no miraron que tenía un tremendo hemangioma difuso que le estaba produciendo un desprendimiento de retina. Entonces lo estaban tratando por una maculopatía. Siguiente. La ecografía ayuda, prácticamente siempre ustedes ven que esto es muy parejo, es de alta reflectividad pero muy homogéneo, ¿verdad? Es todo parejito. En este caso tenía desprendimiento de retina porque era grande, pero bueno, en general cuando vienen a verme a mí es porque tienen desprendimiento de retina. Siguiente. La RFG no me ayuda en nada. Yo fíjense que la RFG ni se las nombré en melanoma. ¿Por qué? Porque no me ayuda en nada. ¿Puede servir para algún diagnóstico diferencial? Sí. Un melanocitoma se ve distinto, una hemorragia subretinal se ve distinta, pero yo no las pido. Normalmente cuando viene el paciente ya es porque el médico que lo deriva le pidió para hacer un diagnóstico diferencial y no está mal pedirlo. No hay ningún pecado pedir estudios, pero no es necesario para hacer el diagnóstico, no nos da un diagnóstico específico ver esto. ¿Ah? La OCT y la autofluorescencia nos ayudan para ver el daño, pero realmente no me hacen diagnóstico. ¿Ah? Aquí me van a decir, esto de acá que tiene líquido, que tiene atrofiada la retina, bueno, pero eso yo ya lo sé, mirar el fondo de ojo nada más, y aquí la elipsoide está atrofiada hasta acá, hasta el borde. La siguiente. Hay un diagnóstico diferencial que incluya todas las lesiones no pigmentadas. Por supuesto que la primera que tenemos que tener en cuenta es la posibilidad de un melanoma amelanótico, ¿ah? Porque estábamos hablando de melanoma antes. También tenemos que tener en cuenta la metástasis uveal, la escleritis posterior, osteoma de coroides, corioretinopatía central serosa. La central serosa más que nada es por los OCTs.
no porque haya centrales serosas tan comunes. Siguiente. Entonces, este paciente, por ejemplo, tenía un melanoma melanótico, era una chica joven, que yo le miro esto y a primera vista yo dije, podría ser un hemangioma, pero la coloración no es tan colorada, es un poco más cremosa, era medio naranjada, pero un poco más cremosa, y cuando yo le hago la ecografía, baja reflectida, movimiento vacular espontáneo, chau a otra cosa, esto es un melanoma. Siguiente. Una metástasis uveal normalmente es de alta reflectividad, ustedes la ven ahí, heterogénea, de alta reflectividad, y habitualmente tiene un color amarillento, cremoso, la mayoría de los casos. No siempre es así, pero suele tener un color amarillento y cremoso. Y suele tener desprendimiento de retina desproporcionado al tamaño de la lesión. Fíjense que el desprendimiento de retina llegaba hasta acá. Siguiente. Esto de acá es una escleritis posterior, pero claro, cuando ustedes miran el fondo de ojo, ven una cosa diseminada. Ustedes podrían decir, acá hay un tumor, macanudo, ¿y por qué están todos los vasos torcidos o por todos lados? Porque estos vasos son afractuosos por todos lados. Esta es una reacción de todo el ojo. Que ahí tiene nódulos, sí, es una escleritis nodular, pero el problema no está ubicado acá, sino que está ubicado en todo el ojo, y cuando lo hacen la ecografía, se dan cuenta que la esclera entera está engrosada. Siguiente. Existen casos de escleritis con melanoma, por las dudas. Hay veces que uno puede encontrar debajo del melanoma que la esclera está infiltrada y que está inflamada. El osteoma de coroides es absolutamente imposible de confundir con el hemangioma mirándolo bien, pero como no tienen por qué conocerlo bien, el osteoma de coroides tiene límites muy geográficos, o sea, es prácticamente como el dibujo de una isla. Uno puede dibujar el borde exacto. Un hemangioma, el borde no es tan exacto. De hecho, un hemangioma, cuando uno lo mira en el fondo de ojo, tiene una extensión, y cuando le hacen la ecografía, y sobre todo cuando le hacen el OCT, ven que llega mucho más allá de lo que ven en el fondo de ojo. ¿Por qué? Y porque todavía no ha dañado el epitelio pigmentario, entonces no se nota mucho. Acá, por supuesto, le hacen una ecografía y salta a la legua que es un osteoma. Siguiente. Corioretinopatía central serosa. Cuando uno ve una central serosa, por favor, le pido, dilaten al paciente. Dilaten al paciente y miren el fondo de ojo. Yo ya he visto centrales serosas que son desprendimiento de retina periférico, pero que el centro está desprendido. Centrales serosas con un melanoma enorme, centrales serosas con un hemangioma, centrales serosas con metástasis. Entonces, estoy harto de ver centrales serosas que no son centrales serosas. Entonces, please, háganlo, porque los deja pésimo eso. Delante de un paciente los deja pésimo. Es cierto que en Argentina todavía hay muy pocos juicios de mala praxis, por mucho que se hable, por mucho que la gente exagera mucho las consecuencias, hay muy pocos juicios. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no confía en la justicia. Cuando yo veo a un político que dice, yo confío en la justicia, mentira. Si confía porque la tiene acá, si no, no confía. No puede confiar en la justicia porque la verdad que los juicios, yo he sido testigo de montones de juicios, no conozco ninguno que haya llegado a una condena del médico. Sí ha tenido que llegar a un arreglo, pero en general cuando tuvo que llegar a un arreglo porque tenía más culpa que no sé qué. La siguiente. El tratamiento, no hay que tratar algo que es benigno, salvo que tenga problemas. Entonces, ¿cuándo se trata? Cuando hay un desprendimiento de retina, o que es muy extenso, porque le puede producir una isquemia de la retina en general, etc., o porque produce un desprendimiento de retina macular. La enorme mayoría de los casos porque produce un desprendimiento de retina macular. Siguiente. El tratamiento que más se habla a nivel mundial, en el primer mundo especialmente, se probó con el láser convencional, pero rara vez funciona. Lo que está recontra demostrado es la terapia fotodinámica. Terapia fotodinámica es el famoso Visudyne. Yo estuve, cuando apareció el Visudyne como tratamiento de la maculopatía, yo estaba totalmente en contra. ¿Por qué? Porque después de probarlo varios meses dije, esto es una engaña pichanga, es una cosa cara, carísima, y no tiene ningún efecto. Y la verdad es que después desapareció del mapa y nadie más lo usó. Para esto dijeron lo mismo. Yo estoy bastante convencido, aunque no lo puedo demostrar, que el láser que se usa en la terapia fotodinámica es muy parecido al láser del TTT. Entonces yo le hago TTT y tengo exactamente los mismos resultados que tengo con la terapia fotodinámica. Lo que pasa es que yo le hago TTT y le hago una pequeña quemadura en una zona alejada. El tumor llega prácticamente hasta acá, pero la mácula está por acá. Entonces está dentro del tumor, pero este paciente todavía tiene buena visión, entonces le voy a tratar esta zona alejada. La siguiente. Entonces fíjense que yo, este paciente tiene un hemangioma allá arriba, tiene líquido hiperretinal, tiene líquido subretinal, es claramente un hemangioma,
y le hago una pequeña quemadura acá, le quemo quizá un tercio. Fíjense que la quemadura tiene que ser muy suave. Yo no estoy quemando los vasos sanguíneos. Si yo le quemo los vasos sanguíneos, le estoy produciendo una oclusión de la vena. Entonces le voy a producir una isquemia, que eso es malo para cualquiera. Entonces, lo que tengo que lograr es una quemadura muy pequeña y fíjense cómo mejora el OCT. Esto lo logramos en la gran mayoría de los casos si no tienen un daño ya muy marcado. Fíjense acá el elipsoide, que hasta acá llega perfecta y acá no existe. ¿Por qué? Porque estuvo desprendido durante bastante tiempo. Pero comparen este OCT con el otro, una diferencia abismal. La siguiente. Y estos son otros casos que fíjense, ahí está el tumor antes de tratarlo, aquí está en el momento mismo de tratarlo, que vemos que no se cerró el vaso. Fíjense que esto no se ve como un láser. Esto es un disparo de 3 milímetros que cuando uno pone el lente panfúndico se convierten como en 5 milímetros. Entonces es un solo disparo, o a veces 2 o 3, de 3 a 5 milímetros. Entonces si ustedes ven disparos separados, eso es una fotocoagulación, no es un TTT. Y fíjense este paciente que tenía esto con líquido debajo de la retina y dentro de la retina, cómo se secó, pese a que esto está en el borde del tumor mismo. La siguiente. Y estos son otros casos también tratados con láser, que todos estos anduvieron bien, y la enorme mayoría, como les dije antes, anduvieron bien. No todos, por supuesto, nunca son todos, pero prácticamente. Siguiente. Bueno, lo que hablamos de la terapia fotodinámica, que se usa muy frecuentemente, la última vez que yo traté de hacer terapia fotodinámica acá, el costo que tenía era como de $7.000 cada aplicación. Y habitualmente hay que hacer más de una aplicación. A mí el costo de esto, si yo quiero, me sale cero. Porque yo ya tengo el aparato, vengo usando el mismo aparato hace más de 20 años y anda muy bien. Entonces, el costo es bajo. Yo le puedo cobrar los honorarios que yo quiera, pero jamás van a ser $7.000. La siguiente. Como conclusión, nuevamente el diagnóstico es clínico, los exámenes complementarios que realmente son útiles, la ecografía, los demás pueden ayudar. El OCT en este caso es importante, ¿por qué? Porque tenemos que decidir si tratar o no tratar. Si la mácula está en buen estado y está desprendida, lo trato. Si la mácula está en mal estado y ya está atrofiada, no tiene mucho sentido tratarlo, salvo que tenga un DR muy amplio, porque eso también va a tener consecuencias. Entonces, el tratamiento solamente si está desprendida la mácula o si hay un desprendimiento de retina muy amplio. Siguiente.